continuación, el presidente del Instituto Valenciano de Egiptología, el doctor Vicente García Pons, también quiere dedicarnos unas palabras. Muchas gracias, María Jesús. Buenos días a todos y sean bienvenidos a nuestras sextas jornadas de egiptología. En primer lugar, quiero dar las gracias al profesor don Antonio Ledo y al Departamento de Historia Antigua y Cultura Escrita, que está encuadrado en la Facultad de Geografía e Historia. Y quiero darle las gracias por su valiosa colaboración en la organización de estas jornadas egiptológicas, cuyo título es El Reino Nuevo, parte primera, dinastía 18ª, el esplendor del antiguo Egipto. La dinastía 18, en los albores del Reino Nuevo, fue una de las épocas más gloriosas del antiguo Egipto. Y esto, sinceramente, no vino por casualidad. Curiosamente, el inicio de esta dinastía tiene un protagonismo ciertamente femenino. Además, a lo largo de esta dinastía, ciertas mujeres de la realeza tendrán un nuevo papel sociopolítico también nada desdeñable. Los primeros reyes de esta época, que lograron expulsar a los invasores asiáticos, recuerden que el año anterior dejamos a Egipto en una situación muy comprometida. Subieron al trono estos niños, pero claro, el peso de la estrategia sociopolítica no podía depender de ellos, sino de sus madres corregentes, y llevaron las riendas del país hasta que estos hijos pues, pudieran, de alguna manera, ser ya los grandes faraones de Egipto. Si revisáramos un poco el recorrido histórico de la 18ª dinastía, podríamos objetivar 3 etapas ciertamente algo diferentes, para que nos situemos a vista de pájaro de lo que vamos a ver. Esta célebre dinastía, como les digo, como primera etapa, comienza con la extraordinaria reconquista de los príncipes tebanos. Los hicsos, asentados ya en el norte, en el delta de Egipto durante muchos decenios, son al fin expulsados. Egipto se desprende por fin del yugo asiático. Egipto recuperará su estatus y tomará nota, esto es muy importante, tomará nota de esta compleja situación durante generaciones. Ahora se tienen que hacer las cosas de otra forma. La segunda etapa continúa con el camino hacia el aspecto glorioso con los Tutmosis, con la reina faraón Hatshepsut, no la olvidemos. Esta mujer que tuvo un escenario muy extraño en un primer momento, estaba rodeada de varones, de hermanastros, era casi imposible que pudiera ella reinar, pero azares de la historia hizo que esta mujer tomara una decisión inaudita porque tenía una situación muy extraña. Yo creo que el doctor Galán esta tarde nos comentará porque hablará de los hombres que también apoyaron a esta reina para poder llegar al escalón más alto. Luego seguimos con los Amenhotep. Con ellos, sobre todo con Tutmosis IV y Amenhotep III, llegaremos, el país de Kemet llegará al clímax de su gloria, tanto en el ámbito interno como externo. Egipto estructurará una política exterior muy inteligente con alianzas, sobre todo con matrimonios políticos. Los 2 países más poderosos de la tierra han hecho un pacto de no agresión, que es Egipto y Mitanni, y como decimos vulgarmente, nadie podía mover un dedo. Cualquier país alrededor no se movía porque los 2 países más poderosos estaban unidos. Y, digamos, la tercera etapa se inicia fundamentalmente hacia la segunda parte de la dinastía y acontece un lento desequilibrio progresivo, como consecuencia de una serie de cambios religioso-teológicos que se inician casi ya con Tutmosis IV o Amenhotep III, fundamentalmente, y que llevarán adelante al país casi al borde del caos. Su hijo, el faraón Amenhotep IV Akenatón, será el brazo ejecutor que fracturará los cimientos de la vieja tradición y del pensamiento egipcios. La maquinaria político-religiosa del país se tambaleará. No obstante, esta dramática situación no durará mucho tiempo. Poco a poco, los últimos faraones de esta dinastía, y sobre todo el faraón militar Horemheb, reconducirán de nuevo la situación a la vieja tradición. La Maat regresa,
regresa de nuevo al país del Nilo. Egipto vuelve a enderezarse para seguir el camino de su propia historia. Bueno, esto es un poquito un esbozo de lo que vamos a leer hoy. Además, también les quería decir, por el trabajo y el esfuerzo, todos ustedes tienen un dossier donde ahí tienen una sinopsis bastante completa, que se ha hecho con mucho afecto y sobre todo con aspecto académico. Esto no es un copia y pega. Tenemos ahí una serie de fuentes muy importantes en las que ustedes, cuando tengan un ratito, lo pueden leer y se pueden también informar. Con todo ello, doy la palabra otra vez a nuestra secretaria para que presente al primer ponente. Gracias. Muchas gracias, doctor.